Bueno, vamos a hablar sobre el micetoma. El micetoma ya les había dicho hace rato que va a tener diversos sinonimias. Por ejemplo, tenemos que se llaman pie madura, madromicosis o tumor de hongos. Se le puede decir de estas tres formas. El micetoma más que nada va a infectar el tejido subcutáneo. Al infectar el tejido subcutáneo, pues obviamente aumenta el volumen, va a tener deformación y esta deformación se va a dar porque hay nódulos presentes, fístulas, y en esas fístulas va a haber salida de exudado que son propiamente de los granos. Se va a dividir en dos grandes géneros, digo en sí, dos grandes géneros, por ejemplo, el actinomicetoma y la eumicetoma. El actinomicetoma van a ser hongos filamentosos que van a ser caracterizados porque son macrosifonados y aerobios. Y en el caso del eumicetoma, van a ser hongos viraderos, o sea, hifas, que van a presentar filamentos, que van a ser hifas tabicadas, y que estas hifas van a ser tanto diamantiáceos, o sea, negros, y hialinos que son blancos. Ahora, ¿cuál es dentro de su patogenia? Su patogenia va a ser por la entrada de este hongo, entrada de este hongo, pero ¿por quién? Por un traumatismo. Ese traumatismo va a dar lo que es la implantación de este propio hongo y em, ¿cómo se da la implantación? Por espinas, por ejemplo, espinas de un árbol, de un nopal, que tengan astillas o suelo contaminado, o todas estas estructuras que estén contaminadas de ese hongo. Luego, ¿cómo se da la infección inicial? La infección inicial se da por granulomas, luego fístulas, luego granos y ya. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener una tríada clásica. Su tríada clásica va a ser tumefacción, o aumento del volumen, fístulas y granos. Ahora, ¿dónde se va a ver la localización? Vamos a ver dónde se da más. Si se dan cuenta, uno de sus sinónimos es pie. Pie significa, por eso dentro de sus sinonimias de este micetoma también se llama pie de madura. De ahí deriva este nombre, pie de madura, porque su localización en donde se puede dar más frecuente es en el pie, pero también puede ser en manos, piernas, entre otros. ¿Se acuerdan de esta parte, no? De actinomicetoma y eumicetoma. En este caso de actinomicetoma va a ser su evolución más rápida y más inflamatoria, más rápida, pero también va a ser más inflamación. En el caso del eumicetoma, su evolución va a ser lenta, pero a la vez destructiva. Eso se va a dar más que nada en el hueso. ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico para esta? Su diagnóstico va a ser observación de los granos, los cultivos y estudio microscópico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Su tratamiento, en el caso del actinomicetoma, va a responder mejor a las sulfas o antibiótico, y eumicetoma va a ser más fácil con un antimicótico y una cirugía. Me quedo ese punto. Actinomicetoma va a responder mejor con antibióticos.
Y eumicetoma con antimicóticos más cirugía. Y ya de esto ya tenemos allí. ¿Alguna duda? Luego tenemos lo que es el histoplasma capsulatum o también llamada la enfermedad de histoplasmosis. Histoplasmosis. Entonces, el agente causal va a ser histoplasma capsulatum. ¿Qué va a ser? Es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica en el que es un hongo dimórfico y luego es intracelular, que va a vivir dentro de los macrófagos celular, que va a vivir dentro de los macrófagos, ¿verdad? Luego, su epidemiología va a ser endémica en América, incluyendo a México. Su fuente, obviamente, es por suelo contaminado, suelo contaminado, y en la que su vía de infección es la vía de inhalación. ¿En quiénes son más susceptibles a esta enfermedad? Son más que nada los inmunodeprimidos, por ejemplo, el VIH o SIDA, y dentro de su patogenia vamos a tener que va a ser esta contaminación del suelo. Nosotros al momento de llegar en un suelo contaminado, nosotros vamos a oler, inhalamos las esporas, inhalamos las esporas. Y ya que las inhalamos, van a llegar a los alveolos y llegan a los alveolos y dan una formación de complejo primario, como por ejemplo la tuberculosis, es decir, formación de un granuloma. Y también estas esporas se pueden diseminar a los ganglios o hacia los vasos y prácticamente la respuesta inmune de cada individuo va a depender si la enfermedad avanza o no avanza. Es, hay un 95% en la que este histoplasmosis capsulatum se puede curar de manera natural, de manera en la que la inmunidad lo ataca. Los factores de virulencia vamos a tener que es el dimorfismo, dimorfismo, que es que se convierte de mo a levadura. Vamos a ver qué es una vida intracelular, producción de melanina y termotolerancia. Dentro de su clasificación clínica vamos a tener histoplasmosis pulmonar primaria, moderada y grave. Esto es dentro de lo pulmonar. Y luego hay histoplasmosis cutánea, luego hay histoplasmosis residual, que también se le llama histoplasmoma. Luego tenemos histoplasmosis diseminada, que tanto puede ser aguda como puede ser crónica o diseminada grave, como en el caso de de VIH. Y vámonos una por una. Entonces, tenemos la histoplasmosis pulmonar primaria. Histoplasmosis pulmonar primaria. En la histoplasmosis pulmonar primaria vamos a tener de tres tipos: la leve, la moderada y la grave. En la leve vamos a tener presencia, por ejemplo, de gripe, cefalea y mialgias. Puede durar mayor a 15 días. En la moderada, pues ya es como una neumonía. En la moderada va a ser como una neumonía típica y que este es pregunta mucho de examen.
neumonía atípica. ¿Y por qué? Porque presenta tos, disnea y fiebre constante. Puede haber tanto eritema nudoso como artritis y luego ya vamos a tener el grave. En el caso del grave, vamos a presentar que es similar a tuberculosis. Aquí vamos a presentar tos con sangre, o sea, hemóptisis. Luego vamos a presentar disnea y fiebre alta. En los rayos X también podemos observar, como en el caso de la tuberculosis, nódulos, cavitaciones, y esta puede ser hasta mortal. Luego vamos a tener la histoplasmosis cutánea primaria. Histoplasmosis cutánea primaria. En la histoplasmosis cutánea primaria va a ser muy rara, y como su nombre, por su mismo nombre lo dice, pues es entrada por la piel y es una lesión tipo chancro. Ahora, vamos a tener otro tipo de histoplasmosis, la histoplasmosis residual. Plasmosis residual. En la histoplasmosis residual, o también se le puede llamar histoplasmoma, en la histoplasmoma va a tener consecuencia pulmonar. ¿Por qué? Porque va a presentar tanto lesiones calcificadas como nodulares. Y tenemos la histoplasmosis diseminada. Tenemos la diseminada. En este caso se da en inmunodeprimidos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues tenemos a los pacientes que tengan VIH o SIDA. Luego tenemos cómo vamos a diagnosticar. En la histoplasmosis diseminada va a ser más que nada en inmunodeprimidos. Tanto puede ser como aguda como crónica. En la aguda puede ser en niños inmunodeprimidos, en los cuales pueden presentar esplenomegalia, fiebre, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso. En la crónica, también como en la anterior, puede ser similar a la tuberculosis y obviamente también puede ser pérdida de peso. Y tenemos a la diseminada grave, que esta va a ser multiorgánica, es decir, va a afectar muchos órganos. Y como su mismo nombre lo dice, grave es porque va a estar gravísimo. Es decir, que va a agravar todos los órganos. Dentro de su diagnóstico, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Dentro de su diagnóstico vamos a tener lo que son tinciones, que estos nos van a ayudar a ver propiamente levaduras intracelulares, por ejemplo, el Lowenstein-Johnson o Ni- Nilsson, esa tinción. Su cultivo puede ser entre 1 y 2 semanas y tenemos pruebas, por ejemplo, una PCR, una intradermoreacción. Dentro del tratamiento tenemos depende de la gravedad, puede ser leve, moderado, en la cual vamos a utilizar itraconazol principal. Luego en la grave, como les dije la otra vez, que enfotericina B se utiliza más que nada en enfermedades micóticas
ya graves en las que no se pueden. Y crónicas se pueden utilizar los azoles, pero ya en estadios crónicos, pero en tratamiento largo. Sin embargo, los azoles sí se pueden utilizar de una primera instancia. Y eso sería todo por el día de hoy. Ah, no, ya llegó una persona. Vamos a ver las otras dos, ¿en dónde te quedaste? ¿En dónde empezaste, Aranza? Desde histoplasmosis. Bueno, esa parte ya la vi un poquito en clase, pero bueno, personalmente me cuesta trabajo lo de las tiñas, que siento que todas empiezan igual y todas se parecen y todo es exactamente lo mismo, pero pues no, o sea, casi no lo entendí, porque según yo lo único que cambia o lo que he visto que cambia es que literalmente el lugar en donde se da la tiña, tengo entendido. Sí, se da dependiendo del lugar en el que el hongo haya, más que nada las esporas, haya infectado. Por ejemplo, si un niño tenía en la cabeza esporas de ese hongo y va con otro niño, por lo regular, lo que dice el libro es que dentro de la epidemiología de la tiña de la cabeza, este tipo de tiña se da más en los niños porque es el contacto en el que tienen, en el que están más juntos los niños que las personas adultas. Las personas adultas pues casi no hay mucho contacto que digamos, y en los niños sí, hay como de cabeza en cabeza cuando se juntan para jugar y todo eso. Se da más en ese caso la tiña de la cabeza y en la cual pues les había dicho ayer, no antier, les estaba explicando que hay dos formas en las que pueden infectar el cabello. Por ejemplo, en esta parte, déjatelo. mm, Aquí está, la tiña de la cabeza. Les había dicho antier que las esporas va a estar aquí en esta parte del, ¿cómo se llama esta estructura que se me acaba de ir? Mm, No sé, del cuero cabelludo, literal, o cómo. Ah, sí, ese, le diste al clavo. Se quedan aquí las esporas en el cuero cabelludo. Y entonces en este cuero cabelludo les había dicho antier también que las esporas o este tipo de hongos les encanta comer la queratina del suelo. Entonces, gracias al que se comen la queratina del suelo, pues se transportaron a una parte de nuestro cuerpo. Y si te das cuenta, casi todo nuestro cuerpo está compuesto de queratina, la piel, el pelo y entre otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, se quedan aquí las esporas y empiezan a reproducirse de manera sexual y ya empiezan a formar el hongo. De una primera instancia pueden cortar el pelo a la mitad o ya de manera crónica, que es, en este caso, la primera cosa que te dije que puede cortar el pelo es la tiña de la cabeza seca. Y en la segunda parte, la segunda, puede decir que segunda fase, es cuando ya empieza a atacar el hongo al folículo piloso y es donde ya decapita propiamente el bulbo del pelo y lo tira. Y es por eso que en estas personas llegan a tener alopecia en una zona concéntrica solamente en donde crece el hongo, pero se puede irradiar a toda la cabeza. Pero en el caso de la tiña seca, que nada más corta un pedacito del pelo, pues solamente sí puede ver como tipo alopecia, pero tú puedes seguir sintiendo pelo. Y en la tiña inflamatoria solamente puedes ver que está liso, o sea, nada más se te ve la calva. En este caso, la tiña de la cabeza, pues ya habíamos dicho que se podían dividir en dos tipos, en tanto seca o inflamatoria. Les había dicho que también que las esporas o los hongos les gusta mucho la queratina del cuero cabelludo y de la piel.
En este caso del cuero cabelludo, es muy importante saber allí porque los hongos se comen esa queratina y entonces hay una descamación. Esa descamación se cae en forma de caspa. No sé si la has visto, la caspa. Sí, 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 pero bueno, es exactamente lo mismo de que hay una caspa que creo que le dicen como caspa seborreica, algo así, ¿no? O sea, ¿es lo mismo o cómo? Sí, bueno, es que dependiendo hay caspa seca, como en este caso, y la otra es como con presencia de sebo y así. Mm, pero en la inflamatoria, igual supongo que hay descamación, ¿no? Sí, en ambas va a haber descamación. Nada más la característica o la diferencia en que la seca no va a haber inflamación y en la inflamatoria sí, que puede provocar un Kerrion Celso. La Kerrion Celso es esta, que son nódulos inflamatorios en las que cuales pueden provocar lesiones, como en este caso, lesiones en las que pueden hacer pústulas y en esa pústula se rompe, sale la pus y entonces como mecanismo de cicatrización de nuestro cuerpo, pues sale una costra mielicérica. Una costra mielicérica, pues es por la presencia de pus. Y entonces por eso se forma como una cicatriz amarillita, por la presencia de queratina y todas esas componentes. Ya viste aquí en este caso de la tiña seca, que en la que hay descamación, en puntos de concentración de descamación, eso blanquito. Sí, sí, sí. Pero igual, bueno, lo que vi es que prácticamente todas las tiñas, bueno, de lo que he visto con el profe Catricor, es que empiezan Sí, con una placa eritematosa, me parece, y descamación, y también prurito. empiezan con una placa eritematoescamosa. Primero se pone el área como rojiza, como en este caso, aquí si lo notas a ver, rojiza, y esa rojiza después se pasa como en este círculo que te marqué, en donde ya va a haber una escamación, por eso se le llama eritematoescamosa, porque puede ver enrojecimiento y a la vez escama, y eso es lo inicial también. Y tú me preguntabas a qué cosa se llama, cómo diferenciar entre tiñas y tiñas. Prácticamente todas las tiñas van a ser eh, provocadas por un mismo hongo. Solamente es dependiendo del lugar en donde se haya alojado. Por ejemplo, en la tiña de la cabeza se da más frecuente en los niños. En ejemplo, la tiña de la barba, antier les estaba explicando que se da más en los barberos porque por no tener una correcta higiene en sus máquinas. Llega una persona, se rapa una persona y, por ejemplo, haya tenido caspa o las esporas de ese hongo, y ya al momento de cortar el pelo a otra persona ya le pasó sin querer las esporas. Y si esa persona no tiene buena higiene o está inmunodeprimido también, pues obviamente va a favorecer a que crezca este tipo de tiña. Incluso ir a las formas más crónicas, por ejemplo, en esta tiña en la que ya pues ya hay presencia de costras mielicéricas. Por ejemplo, tenemos la tiña corporis, que esa va a ser más que nada en la piel lampiña, que puede ser en la cabeza, cuello y brazos, y eso más que nada se dan más en las personas que no tienen pelo. Y de aquí si te sabes lo que es microfítica y tricofítica. No, no me acuerdo, la verdad. Habíamos dicho que microfítica es de que iban a presentar lesiones pequeñas, pero que esas lesiones pequeñas iban a haber muchas más lesiones. O sea, son muchas lesiones derramadas por el cuerpo o en donde hay la tiña. Y en el caso de la tricofítica es una sola lesión, o sea, única lesión, pero es extensa, no va a ser chiquitita, sino va a ser extensa. En este caso aquí toda la pubis y dentro del abdomen. O en este caso, por ejemplo, en la espalda, fue
prácticamente en todo el omóplato, que fue extensa y única lesión, o puede haber dos, pero esas dos son extensas. Esa es la diferencia entre microfítica y tricofítica. Y por ejemplo, en la tiña de la ingle, o también llamada tiña cruris, dentro de la epidemiología dice que es más en hombres. Si tú te das cuenta, da más en hombres porque los hombres, por lo regular, tienen más calor en la parte del torso, digo, y dentro de la pelvis. De allí, pues obviamente sudan y pues se puede dar más que nada en los pliegues, en donde es pierna y pierna, entre pene y escroto, o escroto y ingle. Por eso es que se da más común en los hombres. Y esto puede ser asociado a que los hombres tienen mucho calor, o por en las mujeres se pueden dar porque tienen presencia de hiperhidrosis. Y si tú te acuerdas, el crecimiento del hongo pues se da por humedad y por prácticamente la humedad es por agua, y que está presencia esa agua o esa humedad mucho tiempo. Y entonces el sudor de las personas pues propicia tener humedad, y si no se llegan a secar ese sudor pues propician a tener este hongo. Y un ejemplo que yo les decía esa vez es cuando ves a un bebé cuando lo cambian del pañal, ves cómo está rosado de sus ingles. No sé si has visto un bebé así. Ujú, sí, sí, sí. Ah, pues eso es provocado por eso. Y por ejemplo, regular estos también son, nada más con que se quite la humedad se puede curar este tipo de tiñas. Por ejemplo, tiña de los pies, igual. Creo que a la mayoría nos pasó de chiquitos porque nos mojábamos los pies, se nos mojaban los zapatos, o teníamos constantemente los zapatos mojados, o nos gustaba jugar mucho que se nos sudaban los zapatos, y que si tú veías, teníamos como que estos, entre el dedo gordito y el dedo, el que es el segundo dedo, el índice, no me acuerdo cómo se le dice al de los dedos del pie, entre esta parte sale como una telita de piel en la que podía quitarse, o a veces hasta incluso te daba comezón, o hasta incluso se lastimaba. No sé si te pasó de niña. Sí, creo que sí. Eso también fue por este hongo, y más la humedad que tenías en ese tiempo, pues propició eso. Luego también esta tiña de los pies se da más en los que corren o los que son atléticos, porque pues están constantemente corriendo, y al momento de correr pues su pie suda, y por eso se le llama pie de atleta, tipo de tiña. Y ya, y dentro de la tiña de las manos, les dije que pues se puede dar nada más en las manos, y que hay un síndrome que se llama dos pies, una mano, es decir, que les puede dar. Pueden tener hongo en ambos pies, pero solamente en una mano. No puede ver en las dos manos. Siempre va a ser unilateral. Y luego la tiña de onicomicosis es dependiendo en dónde se haya alojado las esporas, tanto en el borde lateral como en el borde superior, como en el borde lateral, sí, medial, superior, lateral o inferior en el lecho unguial, que estos pueden entrar de este borde hacia adentro de la uña o hacia afuera de la uña. En la parte de hacia afuera de la uña puede presentar como distrofia total de la uña, o hacia adentro puede crecer la uña, la onicomicosis, poco a poco hasta abarcar toda la uña. Y luego tenemos la tiña de Tokelau. Esta también va a ser por el mismo hongo, que es el hongo dermatofitos. Este hongo, pues obviamente va a haber una sobreescamación, pero concéntrica, que va a formar este tipo de encaje en el abdomen, del piel lampiña. Por eso se ve como piel de encaje o piel de pescado. Es la pregunta que más llegan a cuestionar en el examen. Y de allí tenemos la tiña fábica, igual, pero solamente aquí se va a
¿cómo se llama? Se va a caracterizar de las demás tiñas, porque esta, si te das cuenta, sí va a tener igual que todas, van a ser etematoescamosas, pero este se va a caracterizar porque va a tener costras, pero van a ser elevadas, en las cuales se puede dividir en dos tipos: en godetes fábicos, en las que van a tener costras mielicéricas, o en pelos fábicos, en los que van a tener pelos largos y anaranjados. Por ejemplo, este es la tiña fábica, pues porque si tú ves, son como costras elevadas. Y un ejemplo que nos decía Castre en ese tiempo, personas que tenían, y ya, eso sería como lo de las tiñas. Siempre va a ser causado por el mismo hongo que se llama dermatofito, pero ¿Me dependiendo de la puedes zona, repetir? pues puede. Así que, Perdón, perdón. ¿Me puedes repetir lo de las costras elevadas? Es que se cortó un poquito. Perdón. así te decía que en la tiña fábica se va a caracterizar de las demás tiñas porque esta va a tener nada más costras elevadas. Y pueden presentarse esta tiña fábica de dos tipos: en godetes fábicos, en las que van a presentar costras mielicéricas, o en pelos fábicos, en las que van a tener pelitos largos, pero pueden presentar esos pelos como en decoración. Esta es una imagen que es muy característica de la tiña fábica porque tienen estas costras que se ven como elevadas a comparación pues del cuero cabelludo. Y un ejemplo es las personas que tienen, ¿cómo te dije? Rastas. Sí, listo. Muchas gracias. Y ya. Ah, sí, te decía que todas las tiñas van a ser causadas por dermatofitos, el mismo hongo, pero solamente dependiendo la zona, es su epidemiología y también su forma en la que se presente la enfermedad. Por ejemplo, en la tiña del pelo, pues ya te dije que puede ser tanto seca como inflamatoria. Por ejemplo, la tiña puede ser tanto godetes fábicos o pelos fábicos. O sea, dependiendo en el lado donde se encuentre, el hongo puede atacar ligeramente o puede atacar de manera crónica. Solamente es como que lo puedes tú diferenciar de entre tiñas, pero siempre va a ser por el mismo hongo. Por ejemplo, mm, la tiña toquelau no se da en todo el cuerpo, si te diste cuenta, solamente se da en las personas de piel lampiña, y este hongo al tocarse con este tipo de piel lampiña, pues se da como que esta conformación o esta concentración de descamación en tipo de encaje, o esas placas descamativas que dan esta morfología de encaje o escama de pescado. Y también, según, bueno, lo que entendí de la clase en la que había estado, fue que depende de dependiendo de en cada zona en la que se encuentre la tiña, es diferente tratamiento, ¿no? O algo así. O sea, diferente fármaco, mejor dicho. Pues por lo regular se da casi el mismo, pero sí. Ah, otra cosa que se me olvidaba, a ver, te lo voy a preguntar. ¿Cómo tú puedes diagnosticar este tipo de tiñas? Bueno, en la de... había una en donde se podía hacer como tipo biopsia, me parece, que era que causaba como estas, o no sé si me estoy confundiendo, pero era
que causaba como esta sintomatología tipo, como la lepra lepromatosa, que eran lesiones deformantes. Ajá. O no, me estoy confundiendo. Pero en No esa sé si sí me está. acuerdo que era tipo, literal biopsia y era hasta la observación de microscopio, por así decirlo, en donde se podían ver lo de las levaduras o las, se me fue el otro nombre. Ifas. Ajá, IPAS. Gracias. Por es lo que me acuerdo. ¿Te acuerdas de la luz de Wood? No, No. no, no me acuerdo. Es como tipo luz, como sea, fluorescente en la cual se le ponía en el cabello y se puede observar como que estas esporas, bueno, esos filamentos de los hongos. Entonces, si se veía más como fluorescente, pues era donde hay presencia de este hongo. Entonces es como el diagnóstico, por así, bueno, el método de diagnóstico más usado, por así decirlo. Sí, bueno, en el libro según sí, nunca lo he visto que lo apliquen. Como por ejemplo, la mayoría, bueno, a mí me ha tocado que llegan pacientes con que dicen, no, es que tengo hongos en los dedos de los pies. Y ya no, y el doctor procede a decirle, a ver, ¿me puede enseñar sus dedos? Y ya se quita el zapato, le enseñan los dedos, y ya vemos la onicomicosis como nos lo enseñan el libro, y ya el doctor procede a mandarle, dependiendo. Dependiendo ya el criterio del doctor, le manda tanto pomada, digo, o le manda en tableta, que a mi consideración, y yo digo que es mejor una tableta de terminafina, porque personas que conozco se han puesto pomadas, o cómo se le llaman, ungüentos, se le dice, de una sal, como bien de una sal, que es el tratamiento de elección en la que viene. Ay, ¿cómo se llama? Clotrimazol en crema o ¿cómo se le llama el otro medicamento? Pero prácticamente no les sirve. Sí les puede ayudar un poquito, pero no. También hay otro como tipo barniz en la que tiene, ¿cómo se llama? Este antimicótico, pero como miconazol. Y tampoco, a lo mejor sí la primera semana, tercera semana, pero es como que estar en constante con el medicamento, con la pomada, pero pues no les funciona como que muy bien, que digamos, no se les quita la totalidad. Sin embargo, un medicamento sistémico como la terbinafina es muy bueno porque actúa desde el hecho unguial de la uña y entonces puede nacer la uña desde el nacimiento, bonita, y ya de ahí ya no la infecta el hongo o la espora. Y vamos a hablar ahorita sobre criptococosis o criptococos. ¿Me puedes decir algo sobre criptococos?
Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, Sí. sí. Mm, pues nada más recuerdo que era una levadura prácticamente y, y, pues nada más de su tinción que era con tinta china. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero que eran, bueno, que habían dos, que creo que era el de el Cryptococcus neoformans, que ese era más de aves y era, em, sí, mencionaba de aves, de como palomas o creo que decía de pericos o no me acuerdo, el punto de que eran aves y que era prácticamente pues por inhalación su método de, ¿cómo se diría? Mm, De contagio, por así decirlo, no sé cómo decirlo, de infección y que causaba meningitis y ya. Así como me dijiste, estás muy bien, no estás perdida de este hongo. Son levaduras en las cuales hay de dos tipos en las cuales nos podemos enfermar, por ejemplo, el Neoformans y el Gati. El Neoformans, como tú bien lo dijiste, va a ser por el guano de las aves, o sea, por la caca del pájaro. Como su medio de transmisión, que tú dijiste, iba a ser por la inhalación, en la cual la inhala el pulmón. Recuerda que dentro del pulmón pues hay un intercambio hematogacioso en la cual pues obviamente al momento de entrar o sea, en la pared, al violar pues obviamente estas partículas pasan hacia el torrente sanguíneo y dentro del torrente sanguíneo pues se disemina el sistema nervioso central y como tú bien lo dijiste va a provocar meningitis y también puede diseminarse tanto en piel como en las vísceras. Mm, Por lo regular, estas en las que el de importancia médica va a ser Cryptococcus neoformans, más te van a poner en el examen, porque ese es el de importancia médica. Eh, este agente lo, lo preguntaron en el examen del ENAR y que prácticamente también nos lo pusieron como una pregunta en el examen de farmacología, en la cual nos preguntaron a nosotros que cuál era el tratamiento de elección de Cryptococcus neoformans. Y pues ya tuvimos que responder y que ahorita te lo voy a dar, este medicamento. Bueno, dentro de su patogenia ya hemos dicho que se inhalaba, entraba al pulmón y del pulmón llegaba a los alvéolos y se llegaba a diseminar. Su diseminación puede ser tanto vía linfática como vía sanguínea y que llega al sistema nervioso central debido pues a que cruza la barrera hematoencefálica. Y esto porque cruza la barrera hematoencefálica gracias a los caballos de Troya, que son los monocitos. Y dentro de este tipo de agente, sus factores de virulencia van a ser su cápsula, la melanina y la ureasa que tienen o que producen. Luego vamos a tener manifestaciones clínicas en las cuales primero va a ser la pulmonar que es la que primero llega a infectar. ¿Cómo van a ser sus manifestaciones? Van a ser gripe, nos va a dar un tipo tuberculosis y un tipo neumonía, en la cual sus síntomas, si te das cuenta, si englobas los tres, pues te va a dar tos, fiebre, dolor torácico y hemóptisis, como en el caso de la tuberculosis. Ahora tenemos la forma del sistema nervioso central, en la cual pues puede dar una meningitis, como bien tú lo dijiste,
que es en la mayoría de los casos, o también puede dar una meningoencefalitis, pero ese es como en menor caso, y puede dar criptococomas, que son masas. ¿Cuáles son sus síntomas? Obviamente, si pegan en el cerebro y todo lo que es tanto visceral como en el cerebro, si tú recuerdas, pues sus manifestaciones clínicas siempre va a ser vómito. Sus síntomas pueden ser como cefalea, fiebre o alteraciones mentales e incluso convulsiones. Siempre que te lleguen a preguntar en el examen, siempre acuérdate que qué es lo que puede dar si le pegan al cerebro, si algo que esté ligado al cerebro, qué es lo que te puede dar. Por ejemplo, convulsiones, te puede dar vómito o alteración mental. Eso es de lo más en algo del cerebro. Mm, tenemos otra manifestación que te dije que era la piel. En el caso de la piel, puede ser tanto primaria, que eso es por inoculación, o sea que es directamente, el hongo atacó directamente la piel al tener una lesión en la piel, y secundario es por una diseminación, que es en este caso. ¿Qué lesiones puede haber? Puede haber como lesiones papulares, acneiformes y de tipo molusco. Ahora, va a haber otros tipos de manifestación en la que pueden provocar enfermedad. Por ejemplo, puede ser una diseminación ósea en la cual pueden provocar osteólisis, dolor, o en el caso de una diseminación ocular, pueden provocar un papiledema ocular, papiledema. ¿Me puedes decir qué es papiledema? Y si no te lo sabes, puedes buscarlo en internet y me lo puedes decir. Es muy, Este, muy interesante esa condición. no sé, déjame chequearlo en Google. Sí, Bueno, según Google, dice que es inflamación del disco óptico y provocada por un aumento de la presión intracraneal normalmente. correcto. Es una condición que también lo ven los oftalmólogos, y que es otra condición en la que pues te tienes que llevar también a tu mente, porque lo puedes necesitar más adelante cuando lleves oftalmología. Pero mientras ya lo tuviste antes. O sea, digamos que se da, ujú, bueno, se podría decir que es hasta cierto punto que se hace como un tipo macrodisco, por así decirlo, o es diferente de la inflamación. No es como parecido, en la cual pues como hay como este tipo de inflamación en el disco óptico, o puede provocar que pueda perder la vista la persona por un momento o por días hasta que haya esa desinflamación, porque el disco óptico es el que nos permite, ¿cómo se llama? Transmitir toda esa información que nosotros vemos hacia nuestra corteza cerebral, para que nuestra corteza cerebral transforme esa imagen al revés y nosotros entendamos esa imagen. Eso es lo que me explicó una vez una oftalmóloga que fue allá en el hospital y nos explicó. Luego vamos a tener lo que es el diagnóstico. Un diagnóstico, tenemos las muestras.
Por ejemplo, si tenemos una meningitis, siempre en una meningitis le vamos a pedir la punción del líquido cefalorraquídeo y de allí pues podemos ver las levaduras en el microscopio. También si tiene presencia de enfermedad pulmonar, si se parece a la tuberculosis, como dijimos hace rato, pues obviamente si a la tuberculosis le pedimos a las personas una prueba de esputo, también le vamos a pedir una prueba de esputo en este caso. Ahora, las biopsias, en este caso, en el caso de la piel, en la cual presentan lesiones acneiformes o papulares, ahí vamos a poder hacer una biopsia. Y otra de las técnicas que tú me mencionaste y que es importante es la técnica de la tinta china. La tinta china nos va a ayudar para saber, a observar lo que son las cápsulas de las levaduras. Y tenemos el cultivo agar saburao. Acuérdate que el saburao es prácticamente el único, hay otro, pero no recuerdo muy bien, eh, para los hongos. No hay mucha variedad para ellos. Y ya. Luego dentro del tratamiento, y que esto lo pusieron en el ENAR y que me lo preguntaron el semestre pasado en farmacología, es una combinación, es un tratamiento biterápico en la cual se utiliza anfotericina B. ¿Por qué te digo que se manda anfotericina? Si la otra vez te dije que anfotericina B se manda más que nada en crónico. Ah, porque la anfotericina, la anfotericina B, como ya va a estar en sangre y en las demás, pues ya es una parte crónica. Y entonces, como ya está diseminado, pues ya mandamos anfotericina B, ya está en la sangre. Entonces ahí ya mandamos anfotericina B. Pero vamos a la combinación con azul. Es otro tipo de antimicótico, pero que va a ser combinado y que nos va a ayudar a la eliminación o erradicación de este. Solamente es su medicamento de elección. Y no se te debe de olvidar, ni para este examen, ni para el examen de farmacología, y si quieres hacer especialidad, tampoco se te llegue a olvidar. Y también para el tratamiento de tus pacientes. Luego, tenemos otro agente, tenemos lo que es el Cándida albicans. ¿Qué me puedes decir del Cándida albicans? Voy. Es que este sí, sí no me acuerdo casi, lo estoy buscando en mis apuntes. Sí, Ya, bueno, que realmente bueno, la enfermedad tal cual se llama candidosis y que digamos que es oportunista, por así decirlo. sí. Em, ¿Qué más? Que en condiciones normales pues obviamente no generan enfermedad y creo que se le llama, ay, ¿cómo se dice? Es una infección no recuerdo, pero algo tiene que ver con endo, no me acuerdo.
y que llega a ser normalmente bueno, que se da más en las mucosas más que nada, que puede haber obviamente en, en mucosas genitales, que es lo más común, siento, bueno, según yo, en las mujeres específicamente, de la candidiasis vaginal. ¿Qué Sí, más? Que también se da en el tubo digestivo. Y pues realmente lo que son pues, las mucosas de que la boca, la laringe, no sé, vías urinarias, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué más? ¿Qué es más común entre los lactantes o entre los bebés? Y, ¿qué más? Pues que hay varios tipos de que hay candidosis, lo que es oral, que literalmente son esas plaquitas que luego se ven en la lengua o se ven blancas. Bueno, la vaginal. Y mm, pues creo que es lo que más me acuerdo, no recuerdo mucho, la verdad. Es que no lo hemos visto tal cual, pero de lo que recuerdo de mis mapas o de lo que tengo aquí es lo más relevante, por así decirlo. o- sí, correcto. Dijiste unas palabras muy importantes que también te llegan a preguntar mucho en el examen. Es, como tú dijiste, Candida albicans va a ser el agente patógeno o micótico, en la cual pues la enfermedad se le llama candidiosis. Candidiasis, digo. La Candida albicans va a ser una levadura en la cual puede ser de dos sopas. Es dentro de nuestra microbiota normal. Sí, va a estar acompañándonos por toda nuestra vida. Es para todas las personas y para todos. Pero cuando nosotros estemos tomando antibióticos, pues vamos a caer como una, ¿cómo se puede decir? Inmunosupresión, una inmunodepresión, digo, en la cual los antibióticos también mata a las bacterias buenas y a las bacterias malas, arrasa con ambas. Y entonces el hongo cándida se hace más fuerte. En el caso de la inmunosupresión, el hongo cándida va a ser un patógeno oportunista, en la cual pues esta se hace más presente cuando hay esta inmunosupresión, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH o que tienen SIDA. En el caso de la diabetes, si tú conoces esta enfermedad, al tener más presencia de azúcar, glucosa en nuestra sangre, pues haces que se debilite nuestro sistema inmunológico. Y al haber el sistema inmunológico debilitado, pues también haces que este hongo sea oportunista y como le encanta el azúcar, es su fuente natural ¿cómo se le dice? De alimentación, es el azúcar, pues obviamente de ahí va a crecer con estos pacientes. Luego los catéteres ahí también crecen y es un agente oportunista y en vez de ser un agente de microbiota normal, ya va a ser alguien que nos va a atacar contra nuestro propio cuerpo. Y algo que mencionaste muy bien es, por ejemplo, aquí en la alteración del pH, digo, el pH. ¿Qué pasa con el pH? pH, digo. En el pH, lo que pasa es que si está disminuido, por lo regular, la vagina de la mujer es ácida. Pero ¿qué pasa si la vagina de la mujer se hace alcalina? Pues el agente de Candida albicans es más, favorece el crecimiento en alcalino. Y entonces empieza a crecer esta Candida albicans. ¿Y por qué se vuelve, en vez de tener pH ácido a pH alcalino? Porque también las mujeres llegan a tener esta inmunosupresión. Ya dependiendo de que se haya enfermado de gripa, haya tenido una enfermedad autoinmune o cualquier cosa, también eso, la Candida albicans avisa muchas enfermedades. Por ejemplo, te cuento una anécdota sobre una persona en la cual llegaba a tener taquicardias, llegaba a tener, y no se sabía qué era lo que tenía. Sin embargo, tenía como que el ciclo irregular y le hicieron
una citología vaginal y todo, y no le encontraron nada. Sí tenía sangrados irregulares y todo, solamente le encontraron cándida y entonces le dijeron que estaba baja de defensas, es decir, el sistema inmunológico está bajo. Este sistema inmunológico le estaba avisando que algo estaba pasando dentro de su cuerpo y finalmente detectaron que esta persona pues tenía hipertiroidismo, que era el causante de todas sus manifestaciones, que tuviera sangrados vaginales o ciclos menstruales irregulares, que tuviera taquicardias y otras manifestaciones. Entonces, a veces también la Candida albicans nos avisa de eso. Luego también a las personas que tengan resistencia a la insulina, es decir, que no funciona correctamente los receptores para captar la insulina y que propiamente entre la glucosa en las células. Entonces, al haber un poquito de glucosa más en nuestra sangre, esto provoca que también haya cándida oral. Entonces, es un factor muy importante allí para detectar también ese, bueno, dentro de su patogenia vamos a tener que va a tener un cambio morfológico de levadura a IFA, formación de biofilms y producción de enzimas. Dentro de la epidemiología vamos a tener que va a ser una micosis muy frecuente en humanos porque obviamente es de microbiota normal y va a ser endógena. Creo que eso es lo que tú dijiste, ¿no? Que era no sé qué, así me dijiste. Sí, justo, justo. Endógena significa endo, que es dentro. Entonces, significa que es propia de nuestra microbiota. Y ya, puede afectar tanto mucosas, orales, genitales, e incluso esófago. Es ya, ya muy crónicos o insuficientes e inmunodeprimidos y ya puede afectar prácticamente en todas las mucosas. Puede afectar en la piel, rara vez, y en las uñas también. Por ejemplo, tenemos la manifestación más clínica, digo, clínica más común, tenemos la candidiasis oral. Hablemos de la candidiasis oral. En este caso de la candidiasis oral, ¿qué me puedes decir? Mm, bueno, pues realmente que se ve como justo estas placas que recuerdo que le decían algodoncillo. Ujú, Mm, y que se podía dar, bueno, es que realmente, bueno, recuerdo que dijo que era, bueno, Castrejón en algún momento, o no sé, bueno, es que no sé, o bueno, es que ya ni sé, recuerdo que esa clase me estaba quedando bien olvidada, pero bueno. Mm, mm, recuerdo que dijo que era también por lo de canal de parto, obviamente porque pues igual sí, bueno, yo creo que es de transmisión vertical hasta cierto punto, por lo mismo de que puede estar en la cavidad vaginal y se lo puede transmitir a su bebé o infectar a su bebé o al producto, mejor dicho. ¿Y qué más? Pues que normalmente se da en los laterales de la lengua prácticamente. ¿Y mm, qué más? Pues que puede haber ardor o dolor y pues ya es lo que recuerdo. correcto, lo que dijiste. Lo último es muy común, que puede provocar dolor o incluso ardor. Y algo que mencionaste son placas de algodoncillo o también le llaman placas cremosas, pero recuerda que la candidiasis oral también se le llama muguet. Prácticamente la candidiasis oral se da más en personas diabéticas, se le puede dar en personas con resistencia a la insulina, personas, es más frecuente en hombres y puede ser frecuente, muy frecuente en lactantes, como tú dijiste, por el canal de parto y todas esas situaciones. Va a haber de varios tipos de candidiasis. ¿Te sabes esos tipos?
Eh, Nada más me acuerdo que era la crónica y la aguda, bueno, en el aspecto de oral, que era Ah, atrófica, algo así, en la aguda. Y pues, ajá, bueno, ahí dice literal, pseudomembranosa. Esas son de las que recuerdo. Y en la crónica, igual creo que había atrófica, algo así, pero no me acuerdo. es hiperplásica. En la hiperplástica recuerda que son cándidas, pero que ya son, puede ser mezcladas con fibrina, o sea, como un tipo, como ya algo más duro, y con necrosis propiamente de la parte en donde esté. En este caso, pues de la lengua. Luego vamos a hablar sobre la candidiasis genital. Este requiero que sí estudies muy bien porque es lo que más llegan a preguntar. Prácticamente lo que más les interesa que nosotros aprendamos es diferenciar muy bien sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y en un ordinario es lo que más llegan a preguntar. Te van a confundir entre bacterias, parásitos, hongos y virus que provoquen enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Entonces, la candidiasis genital no es de que, digamos, que una transmisión, una infección de transmisión sexual, pero te llegan a confundir con las demás infecciones, que propiamente, pues son todas las que, por ser un hongo y un agente, pues es prácticamente también una infección de transmisión sexual, pero pues no se llega a transmitir que digamos de una persona a otra, sino que esa propiamente tu misma microbiota fue un agente oportunista al tener tu cuerpo inmunodeprimido. Por ejemplo, en mujeres puede provocar una vaginitis y en un hombre se le dice balanitis. En el caso de la vaginitis, y lo que es muy preguntable, y que te lo voy a poner como una estrellita para que no se te olvide, van a tener un flujo blanco espeso. Va a tener prurito intenso y ardor. En el caso de los hombres, en la balanitis va a tener también prurito, ardor, pero este va a presentar eritema y puede presentar fisuras o sea, rasgaduras. Y ya. Luego tenemos en las cuales pues ya es menos comúnmente, pero puede ser en pacientes con inmunodepresión, por ejemplo VIH, eh, en las cuales van a presentar la candidiasis intestinal, en la cual si le hacen una endoscopía, pues pueden observar placas pseudomembranosas de Candida albicans, tanto en el esófago como en el estómago, en la cual pueden provocar tanto diarrea o una gastritis. En el caso en el estómago, que puede haber también transmitida o puede crecer esta Candida albicans en el pulmón, en la cual puede ser broncopulmonar, que es puede ser grave, y pulmonar, que puede ser grave, pero prácticamente estas van a ser raras. Si te das cuenta, también te dije que en la piel iba a ser parte de nuestra microbiota también, pero es muy raro que crezca. Sin embargo, esta es como un poco frecuente en los bebés porque se pueden presentar en el área del pañal o en los pies. Por ejemplo, en los dedos, en las ingles, en este caso. Pero eso ya son personas muy inmunodeprimidas. También pueden presentarse en las uñas, que eso casi nadie
nadie checa las uñas, pero si nosotros queremos ser buenos médicos, dentro de la sala que se llama patología, en la cual vamos a observar este candidado albicans ahí, o también se le llama onicólisis, onicólisis y onixis vamos a encontrar. Entonces esos tres, sí, investígalos en imágenes para que llegues a ver. También la Candida albicans, si una persona está muy inmunodeprimida, puede haber una sepsis, incluso puede crecer esta cándida en las válvulas del corazón o incluso provocar infecciones urinarias. Dentro de su diagnóstico, ¿cuál va a ser su diagnóstico? ¿Tú te lo sabes? Mm, pues recuerdo que fue, bueno, que mencionaron, bueno, ujú, que era diagnóstico diferencial prácticamente entre unas y otras. Bueno, el diagnóstico diferencial y era prácticamente de que dependía prácticamente y era de exudado a través del esputo, la orina y líquido cefalorraquídeo, que era lo que recuerdo más. También decían de examen directo y de cultivos. Bueno, ajá. Y era este que tenía, bueno, que se veía como colorcitos, que era, mm, no me acuerdo, pero se veía, o sea, normalmente se ve como con colores, por así decirlo, pero en la Candida albicans se ve sin color prácticamente, que es lo que recuerdo. Y recuerdo que también casos de candidiasis pulmonar o respiratoria era prácticamente em, por radiografía. Ah, sí. Varios de los que apunté los dijiste y también dentro de que si hay una candidiasis por radiografía, por ejemplo, en la tuberculosis también se ven estos tubérculos, en la Candida albicans se puede presentar así y ver en las radiografías como unas plaquitas. Dentro de su diagnóstico hay directo, que es por hidróxido de potasio y tinción Gram. En el caso de los cultivos, solamente se utiliza el Lagarza Brown para ver el crecimiento de la Candida albicans y el Cromagar, que es el que tú dices que se cambia de color y que se ve como blanquecino. Y la prueba de ELISA, en la prueba específica, esta prueba hace una elongación del ADN en la cual van a ver proteínas específicas del ADN de los hongos y nosotros vamos a mandar específicamente, por ejemplo, ELISA para Candida albicans, ELISA para no sé qué, porque si nosotros mandamos una ELISA y no especificamos qué queremos diagnosticar, pues obviamente la ELISA tiene la capacidad de reconocer varias proteínas de varios agentes. Y si nosotros decimos, por ejemplo, peptidoglucanos, y pues nos puede reconocer los peptidoglucanos de varias enfermedades y puede decirnos una ELISA positiva. No, nosotros necesitamos mandar una ELISA específica, decir, quiero una ELISA para Candida albicans que en el que haya mananos o betaglucanos. Y esa pues nos van a mandar que sí es positivo o que sí hay presencia de esos agentes que están en la Candida albicans. Luego tenemos el PCR, que es reacción en cadena polimerasa, en la cual va a haber una elongación propiamente de la cadena de los ácidos nucleicos y ya. Pero si tú te das cuenta, dentro del diagnóstico, pues no es como que tan específico, porque si suponer, si yo estoy sano y me hago todas estas pruebas, obviamente todas van a salir que tengo Candida albicans, porque es parte de nuestra flora normal. Siempre, pues, se puede observar el crecimiento anormal de esta cándida y eso ya es como patológico, y en la que prácticamente no se puede hacer estos exámenes, sino que tú a simple vista, como al realizar la inspección del paciente, pues ya tú lo puedes diagnosticar que tiene una inmunodeficiencia o por algo, por obesidad,
por uso de corticosteroides. Dentro de su tratamiento tenemos a fluconazol, digo tópico, tenemos a la nistatina y al clotrimazol, por ejemplo, en la piel, en caso de que haya este tipo de hongo en la piel. En sistémico vamos a utilizar itraconazol y fluconazol. Y algo muy grave o muy crónico o ya sistémico, vamos a utilizar anfotericina B, como te he mencionado en varios casos. Y eso sería, acabamos ya el temario de hongos o micóticos. Una duda, en el examen, bueno, mm, tengo entendido que, bueno, por ejemplo, en el anterior examen, en el de bacteriología y todo eso, y parasitología, preguntaron acerca de cómo se veían bajo el microscopio. En este caso, igual van a preguntar cómo se ve bajo el microscopio o es más que nada diagnóstico y cómo se ve de forma macroscópica, por así decirlo. Más que nada va a ser que el diagnóstico o cómo se pueden encontrar, si es en forma de levadura, si es en forma de hifas o en forma de, sí, hifas, levaduras o nada más. Y cómo es la transmisión de pulmón, luego se disemina y así. Es lo que llegan a preguntar y sobre las manifestaciones clínicas, por ejemplo, la tiña de la cabeza que te dije, el Kerion Celso en el inflamatorio es lo que más te van a llegar a preguntar. ¿Qué más te pueden llegar a preguntar? Por ejemplo, Candida albicans, que por qué te puede infectar, y tú ya le pones microbiota normal, aunque sea una pregunta que ya te la sabes ahorita, pues hay personas que sí la contestan mal. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, en la, ¿cómo se llama? Cryptococcus neformans, te van a preguntar cuál es el agente que transmite este, y tú vas a poner el guano de las aves. Es lo que llegan a preguntar mucho. O sea, prácticamente sí es un poquito más fácil que en el parcial anterior, pero sí no bajes la guardia. Échale más ganas. Y más, es un poquito más fácil porque son menos hongos, son menos virus, pero sí es un poquito complicado entender como que su patogenia, pero no tanto como los parásitos. Si te dabas cuenta, los parásitos te tenías que aprender que su ciclo biológico y que esquizoíto, que se transforma en no sé qué tanto, y era un montón que te tenías que aprender. Y en bacterias era como que diferenciarlas, y era un poco difícil. Sin embargo, en hongos, por ejemplo, tú puedes diferenciar muy claramente una tiña, un micetoma, un histoplasmosis, un Cryptococcus neoformans y una Candida albicans. Son cosas muy distintas a comparación de las bacterias que casi le pegaban a lo mismo, pero no, o sea, sí, sí eran diferentes cosas, pero habían características que se parecían, que te podían confundir. En los hongos no, son muy diferentes. En los virus mucho más. Por ejemplo, vamos a empezar a ver hepatitis. Estos hongos van a atacar al hígado y entonces nada que ver con el virus del VIH, que el virus del VIH va a atacar a las células CD4, o nada que ver del virus del VIH con con el virus de las paperas, o nada que ver el virus de las paperas con el virus del sarampión, o el virus del sarampión con el virus del Zika, digo, el virus del herpes zóster, de la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del beso. O sea, son cosas muy diferentes en las que no te van a hacer confundir como en el primer parcial y que son menos agentes y que te pueden ayudar a subir el promedio. Así que aprovecha este segundo parcial para que subas el promedio. Y en virología, ¿qué es lo más complicado?
Es que no, no, bueno, con Castrejón no hemos terminado de ver